Bendecimos el nombre del Señor, hermanos, gracias por estar conectadas, mi hermana que está conectada y las que pronto se van a conectar, Dios les bendiga. Es un privilegio estar otra mañana más en esta plataforma y llegar a ustedes por las diferentes plataformas y que esta palabra, lo más importante es que el Señor nos ha puesto es que esta palabra tiene que fluir porque el Señor sigue hablando y como dice el libro de Hebreos, Él sigue hablando de muchas maneras y tenemos que estar prestos a escuchar esa palabra. Damos gracias al Señor, ya hemos orado por esta palabra y sabemos que el Espíritu Santo es el que hoy va a guiar en esta palabra, en esta meditación que estamos haciendo. Seguimos con los evangelios, que es una preciosa palabra. Yo creo que esta palabra alimenta y deleita nuestro ser, por eso cada semana que nos sentamos a compartir la palabra, nos llenamos de tanta satisfacción porque esta palabra es vida para nosotros. Entonces, gracias damos al Señor por esta palabra y hoy vamos a seguir con la armonía de los evangelios. Estamos en el evangelio de Juan. La semana pasada tenemos 2 semanas de haber empezado estudiando a los primeros discípulos de Cristo. Empezamos en el verso 35 hace 2 semanas, pero hoy vamos a continuar en el verso 40, ¿verdad? La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pues estamos viendo precisamente a los primeros discípulos que llegaron a Jesús. Vamos a ver, pues estábamos hablando de la semana pasada de los puntos importantes, lo que todo discípulo de Cristo viene al Señor, escucha primero, viene a Él, mira y se queda con Él, así como hicieron estos 2 discípulos. Los 2 primeros discípulos que siguieron a Jesús fueron 2 discípulos que seguían a Juan el Bautista. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de Andrés. En el verso 40 nos habla de Andrés, que fue uno de los 2 discípulos de Juan, ¿verdad? Aquí solo se menciona a Andrés en este verso, pero se supone que el otro discípulo era Juan, quien escribió el evangelio. Por eso es que no se menciona su nombre, porque él fue el que escribió el evangelio. Y como en otras ocasiones de su evangelio, él hacía referencia a él mismo como otro discípulo, ¿verdad? Por eso no se menciona su nombre. En otras ocasiones, por ejemplo, en Juan 18:15, cuando arrestaron a Jesús, escribe lo siguiente: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido el sumo sacerdote. Vemos entonces cómo Juan se hace referencia a sí mismo como otro discípulo. También cuando Jesús resucitó, cuando fueron con Pedro al sepulcro, dice Juan 23, dice: y salieron Pedro y otro discípulo y fueron al sepulcro. Entonces, en este verso, cuando habla de Andrés y el otro discípulo, haciendo mención a otro discípulo, se refiere a Juan mismo. Entonces, los 2 primeros discípulos que siguieron a Jesús fue Andrés y Juan, ¿verdad? Y aquí nos habla de Andrés. Hoy vamos a hablar sobre Andrés, el carácter de Andrés y su ministerio. Vamos a ir viendo cada uno de los discípulos, porque cada uno nos da una enseñanza preciosa conforme los evangelios nos vayan dando luz. Vamos a ir hablando y meditando en ellos. Vamos a ir meditando en esto que el Señor nos quiere enseñar. Amén. Dice que Andrés es la palabra Andreas en griego, que significa hombre o varonil. Andrés, lleno por lo que había encontrado en Jesús, fue a buscar a su hermano Simón
Y esto se hace evidente en las personas que han encontrado, que han tenido un encuentro personal con Jesús. Y lo primero que hace alguien que ha tenido un encuentro personal con el Señor y que ha tenido eso que te ata al Maestro, eso que te ata a Jesús, que produce ese encuentro que se produce con Jesús en nuestro corazón. Y lo primero que se evidencia es el querer hablar de ese encuentro con alguien. Buscar a alguien para poder hablar de lo que ahora se tiene, de lo que se ha encontrado, de ese encuentro que se ha tenido con Jesús. Andrés, después de que salió de estar con Jesús, juntamente con Juan, él se fue y lo primero que fue a buscar a Pedro, a Simón. Primera de Corintios dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y este verso nos habla específicamente de portarnos varonilmente. Y eso es lo que significa Andrés. Hombre varonil, hombre un comportamiento varonil, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos enseña cuál es ese comportamiento varonil. Por eso vamos a ver el carácter de Andrés. Un hombre con un carácter, con un comportamiento varonil. Según 1 Corintios 16, 13 y 14, nos habla de las cualidades de un comportamiento varonil. Y esto nos da la pauta del carácter de Andrés. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios que el comportamiento varonil, una de las cualidades de este comportamiento es alguien que se esfuerza. Alguien que es fuerte y es valiente. ¿Pero para qué? Miren, la palabra de Dios nos muestra. Hay muchos versos en las Escrituras donde nos manda, esfuérzate y sé valiente. Pero, ¿para qué cosas tenemos que esforzarnos y ser valientes? ¿Será que nos vamos a esforzar y ser valientes para cosas indebidas o para correr al mal? Lo primero que el Señor nos enseña es para obedecer. En Josué capítulo 1, verso 7, dice el Señor, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Esto se le dijo a Josué. ¿Para qué? Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. El Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente para poner por obra toda la ley, para obedecer. Muchas veces las personas piensan que esforzarse y ser valiente tiene que ver con un comportamiento humano. El esforzarnos y ser valientes en el Señor nos habla de algo más. Alguien que es esforzado y valiente es aquel que pone su empeño para obedecer. Porque obedecer la palabra de Dios no es fácil. El obedecer no es de cobardes. Obedecer es de gente valiente, es de gente esforzada, es de gente que con un comportamiento varonil, un comportamiento que habla de un carácter recto, de un carácter que está siendo formado a medida del varón perfecto, a la estatura del varón perfecto. A eso queremos llegar y el Señor nos manda, esfuérzate, ten un comportamiento varonil, porque compórtate, sé hombre y obedece. El hombre cabal, el hombre valiente es aquel que dice, pase lo que pase, yo voy a obedecer. Voy a obedecer. No es aquel que dice, no me importa lo que pase, yo voy a hacer porque yo hago lo que quiero y soy un hombre, a mí nadie me manda. El hombre real, el hombre de verdad, el hombre que Dios en realidad bendice, y el carácter varonil que Dios demanda, tanto en hombres como mujeres, porque es un comportamiento, es una cualidad que está en los hijos de Dios. Ese comportamiento varonil que el Señor nos demanda es para hacer su voluntad, para obedecer. Obedecer. A Josué se le demandó, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate para obedecer. Esfuérzate. Obedecer no es fácil. Obedecer es un morir a nuestra propia naturaleza. Es un morir
a lo que nuestra vida demanda, a lo que nuestro ego demanda. Por lo general, terrenalmente o en lo secular, un hombre es aquel que no se deja mandar por nadie, es un hombre machista. Recordemos, machismo no es lo mismo que ser un hombre. Un hombre es aquel que se esfuerza por obedecer, por hacer lo correcto. Eso hace un hombre, eso es comportarse varonilmente. Y Andrés, esto es lo que significa comportarse varonilmente. Obedecer a Dios, hombres valientes que estén dispuestos a darlo todo por obedecer. Dios está buscando hombres y mujeres que lo amen sobre todas las cosas, aún sobre nosotros mismos. Que el amor de Dios y nuestra responsabilidad por obedecerlo, el deseo por honrarlo, por agradarlo a Él, eso es actuar en justicia. El Señor eso está demandando. Gente comprometida con el reino de Dios. Gente que diga, yo me voy a comportar varonilmente porque a eso he sido llamada. A obedecer la palabra, aún en contra de mí mismo, de mí misma. La palabra también nos manda que seamos esforzados para obedecer y para edificar la casa al Señor. Para edificar la casa del Señor, el esforzarse para edificar la casa, se le dijo a Salomón cuando tenía que edificar la casa al Señor. Dice, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y cuando la palabra de Dios nos habla de edificar casa, está hablando de nuestra vida como templo del Espíritu Santo. Nosotros, cada uno de nosotros somos templo de Dios. Somos casa de Dios. Y somos llamados a esforzarnos para edificar esta casa. Que seamos un templo donde el Espíritu Santo halle un lugar donde reposar y descansar en nosotros, que seamos una casa donde Él quiera estar. Cuando edificamos una casa significa que vamos a poner lo mejor en esa casa, los materiales mejores. Si queremos tener una casa que sea hermosa, se buscan los materiales mejores, se desecha aquello que no sirve. De la misma manera, para poder edificar una casa, para edificar una vida que agrade a Dios, tenemos que esforzarnos. Eso se le dijo a Salomón. También se le dijo a Esdras. Esdras fue otro hombre que le dijeron que fue llamado a edificar el templo. También juntamente con Zorobabel se les dijo, levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Esta es tu obligación. Es nuestra responsabilidad edificar casa. Somos en la iglesia de Cristo. Tenemos que edificarnos. Tenemos que ver cómo edificamos este templo. Tenemos que edificarlo. Tenemos que purificarlo y santificar este templo. Somos morada del Espíritu. Y el Señor demanda que nosotros edifiquemos este templo, que nos esforcemos para edificar este templo. La obediencia, primeramente el esforzarnos para obedecer, esforzarnos para edificar el templo de Cristo, la casa de Dios, que somos cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, por los malos elementos que hay en esta casa, que es casa de Dios, contristamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se hace a un lado y no le damos el gobierno, no le damos el trono de nuestro corazón, no le damos el lugar que corresponde porque no estamos esforzándonos para edificar esta casa? Hay que esforzarnos para edificar esta casa. Dios quiere morar en una casa de honra, una casa que le honre, una casa que se santifique, una vida. Dios quiere morar en cada uno de nosotros, pero Él quiere un lugar donde su presencia sea bienvenida, donde su presencia sea un lugar donde su presencia se mueva, donde pueda ser acogida su presencia. No puede, el Señor no va a morar en un corazón sucio.
El Señor no va a morar en un corazón lleno de deseos carnales. El Señor no puede habitar allí. El Señor quiere habitar en un lugar limpio. Por eso el edificar casa al Señor, que es nuestra vida, debemos de esforzarnos, ¿verdad? Ese es el carácter varonil de que nos habla Andrés, el discípulo. Un carácter varonil que se esfuerce por obedecer, que se esfuerce por edificar una casa. Y esta casa que somos nosotros se edifica solamente en unidad con el Espíritu Santo. Él es nuestro aliado y Él es el que nos enseña cómo caminar, cómo quitar las suciedades, cómo quitar aquellas cosas que dañan nuestra vida, que dañan el templo de Dios. Tenemos que santificar nuestro cuerpo. La palabra de Dios dice que el templo de Dios no tiene nada que ver con otros dioses, ¿verdad? Él es celoso, el Señor es celoso y Él cela nuestro templo. Somos su templo y Él nos cela. Nos cela porque Él no quiere compartir su gloria con nadie, lo dice su palabra. Él no comparte su gloria con nadie, así es que Él nos cela. Él ha decidido celarnos. ¿Por qué? Porque Él no quiere compartir nuestro amor con nadie más. Él quiere que nosotros lo amemos a Él y solamente a Él. Por eso necesitamos esforzarnos para edificar casa al Señor. Pablo nos dice en segunda carta a Timoteo que no se trata de esforzarnos en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia que se nos ha dado en Cristo Jesús. Segunda Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si se dan cuenta, este esforzarnos no es en nuestras propias fuerzas, no es en nuestras propias capacidades. El esfuerzo que nosotros ponemos tiene que ir unido con la gracia de Dios. Él nos ha dado su plenitud y de su gracia tomamos todos. Gracia sobre gracia, de su plenitud tomamos. Hay plenitud, hay gracia de Dios disponible. Miren, la edificación del cuerpo de Cristo, del cuerpo que somos nosotros, del templo que somos nosotros, no es fácil, no es en nuestras fuerzas. Tal vez nosotros queremos caminar como a Dios le agrada. Muchas veces lo hacemos en nuestras fuerzas, pero no es posible. Pero tenemos la gracia. Bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque en todo el Señor tiene que tener el primer lugar en nuestra vida. Cuando hay esas áreas en nosotros, esas áreas que aún están sucias en nuestra vida, tenemos que rendirlas al Señor. No podemos nosotros en realidad dejar de pecar. Por nosotros mismos no podemos dejar de pecar. Necesitamos la gracia de Dios y la responsabilidad que hemos recibido de parte de Dios a esforzarnos. Somos llamados a esforzarnos y ser valientes. Porque dice, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Eso le dijo David a Salomón. El Señor ha prometido estar con nosotros, el esforzarnos, el discípulo que es como Andrés o que se comporta varonilmente, que es el llamado a las cualidades que el Señor quiere que nosotros tengamos, a esforzarnos para ser valientes. Este camino no es un camino para gente débil ni pusilánime, sino gente que se quiere esforzar. Entendiendo que nada es gratis. Tenemos que, la salvación es un regalo, ¿sí? La salvación es por gracia. Pero esa misma gracia que es en Cristo Jesús nos lleva a esforzarnos para que el Espíritu perfeccione su obra en nosotros, ¿verdad? Entonces también otra característica que encontramos en 1 Corintios 16 de lo que es comportarse varonilmente al estilo Andrés es que dice que el que se comporta varonilmente vela, está alerta. Dice 1 Corintios 15:34, velad debidamente y no pequéis. Velad debidamente y no pequéis.
porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo, dice la palabra. Entonces, el velar debidamente y no pecar contra Dios está unido mucho con conocer a Dios. Ser sobrios, con sano juicio, como conviene, habla de madurez, velar debidamente, estar alerta, sobrios, habla de madurez. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que con el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El actuar varonilmente también nos habla de un discernimiento. Está hablando de ser sobrios, de tener una mente clara, de tener un poco de madurez, crecer a madurez, dice, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento, la madurez, la sobriedad nos permite, nos permite velar y estar atentos para lo que el Señor quiere darnos a conocer. Velad y orad, dijo el Señor, para que no entréis en tentación. Cuando nosotros buscamos esta sobriedad en el Señor, velar debidamente, esto nos permite no pecar contra Dios. Si velamos debidamente, no vamos a pecar, dice la palabra. ¿Por qué? Porque hay tentaciones, y cuando nosotros velamos y nos mantenemos en la oración, no vamos a entrar en tentación. La palabra del Señor nos habla en Mateo 26. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El velar incluye alcanzar madurez y sobriedad. Velad y orad para no entrar en tentación. La importancia del discernimiento, cuando nosotros podemos discernir entre el bien y el mal, vamos a apartarnos del pecado y de la tentación. Dice también primera de Pedro, sed pues sobrios y velad en oración, porque el fin de todas las cosas se acerca. Nosotros, el discernimiento nos hace entender lo que está pasando a nuestro alrededor, y eso nos permite mantenernos sobrios, buscando de Dios, buscando esa santidad, buscando no pecar contra Dios. Dice también, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pues entonces, el discípulo Andrés, que significa ser varonilmente, tener un comportamiento varonil como el de Andrés, nos pone un cimiento firme en nuestra vida. Es un carácter de obediencia, es un carácter de esfuerzo, es un carácter de valentía, un carácter que busca la sobriedad para velar en todo tiempo, teniendo los oídos, los sentidos bien ejercitados, para buscar la voluntad de Dios, para esperar su venida. Un discípulo es aquel con el estilo de Andrés que siempre está siendo sobrio y velando. ¿Por qué? Porque el enemigo, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Y a quién devora? El león devora a las presas fáciles, a las presas débiles, a las presas enfermas. ¿Y quiénes son estos? Son aquellos que no buscan el entendimiento, ni la obediencia a la palabra, ni el buscar edificar una casa, sino que aquellos que están viviendo un evangelio light, un evangelio como una religión, que piensan que porque van a la iglesia un día, pero no se preocupan por su templo, ¿verdad? Piensan que por ir un día a la iglesia, incluso puedes estar sirviendo al Señor, en un lugar para servir al Señor, en un ministerio. Pero si no eres sobrio, no velas, si no buscas madurez, si no obedeces la palabra, si no buscas edificar la casa de Dios, limpiándola, dándole lugar al Espíritu Santo que corresponde, nunca vas a ser un discípulo de Cristo. Por más que digas que crees en Dios,
Pero si vives una vida conforme a tus deseos y quien te dirige es tu corazón o tu vientre, como dice el apóstol Pablo, los deseos carnales, nunca vas a ser un discípulo de Cristo. Jesucristo está pidiendo discípulos que se comporten varonilmente. El Señor está buscando discípulos que en realidad lo amen con un carácter varonil, esforzado y valiente, que siempre vele. Un carácter varonil es discípulos que estén firmes en la fe, que estén confiados en Dios, que sepan quiénes son, que sepan a quién le pertenecen y que venga lo que venga se mantengan firmes. Éxodo 14:13, Moisés le dijo al pueblo: no temáis y estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. El discípulo que está firme en la fe, que está confiado en Dios, no teme, recibe esta palabra de no temer y va a ver con sus ojos la salvación que Dios va a producir en su vida. El discípulo de Dios que está firme creerá en Dios, aumentará su fe cada día. También la palabra de Dios dice: vestíos con toda la armadura para estar firmes contra las acechanzas del diablo. El estar firmes en la fe nos hace vestirnos con la armadura de Dios. Y el vestirnos con la armadura de Dios es antes de que venga la acechanza del diablo. No nos vamos a vestir cuando ya estemos en medio de la prueba. Buscar a Dios cuando ya tenemos el agua hasta el cuello, pues es difícil. No digo que Dios no libre, porque Dios es lleno de misericordia, pero el discípulo de Dios se prepara antes, se prepara en tiempo de paz. El discípulo que ama a Dios está firme en su fe, buscándolo, vistiéndose de la armadura de Dios, porque sabe y está consciente que está en una guerra y que sabe que las acechanzas del diablo vendrán en cualquier momento. No se viste cuando ya tiene al enemigo encima, se viste antes y está preparado para recibir al enemigo si viene y para hacerle frente, porque sabe que vendrán las acechanzas del diablo. Y dice el apóstol Pedro que estemos firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se están cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Imagínense que todos nuestros hermanos están siendo bombardeados por el enemigo. Esto no es para ciertas personas. Las acechanzas van a venir siempre, pero el estar preparado, estar firme como discípulos de Cristo, es tan importante que nos mantengamos firmes en la fe, firmes en lo que creemos, creyéndole al Señor y esperando en el Señor siempre. Y la armadura de Dios nos va a permitir estar firmes en el día malo y habiendo acabado otra vez estar firmes. Nos permite resistir y luego nos mantiene firmes. ¿Se da cuenta? La armadura de Dios que nos permite estar firmes antes, durante y al final. Al final dice: y cuando haya acabado todo, estad firmes. Ve qué interesante, qué importante. El soldado de Dios, el discípulo de Dios, se mantiene con la armadura puesta. Cuando Nehemías estaba edificando las murallas de Jerusalén, dice que ellos solamente se quitaban su ropa para asearse y luego se vestían otra vez con su armadura. Nadie soltaba su arma. Nadie soltaba su arma porque eran tiempos peligrosos, porque se estaba edificando las murallas de Jerusalén y había un enemigo que estaba en contra de eso. Hoy igual eso está pasando. Las murallas de Jerusalén, de nuestra vida, de la iglesia misma, se están siendo edificadas. Las murallas de tu casa están siendo edificadas. Pero tienes que armarte con la armadura de Dios. Como discípulo de Cristo, estar preparado. Esto nos habla de estar firmes, de estar preparados siempre en la fe, tomando la armadura de Dios antes, resistiendo, y luego también esa armadura te hace estar firme al final cuando haya terminado todo. Estar firmes en la fe también significa no movernos de la esperanza del evangelio que hemos oído.
Cuando nos mantenemos firmes en esa esperanza, sabiendo quién nos llamó, sabiendo quién es nuestro maestro y a quién estamos siguiendo, que tenemos una esperanza viva en este evangelio, que no solo es para esta vida, sino es para la vida eterna. El discípulo de Dios se mantiene firme en la fe, en la libertad que tenemos en Cristo Jesús, y nos hizo libres el Señor. Pero ¿para qué nos hizo libres el Señor? No nos hizo libres para que andemos en libertinaje. Él nos libertó del lazo del pecado, nos libertó del mundo para que vivamos en la libertad en Cristo. Pero esta libertad nos permite caminar en rectitud. Somos libres para seguir a Cristo, somos libres para obedecerle, somos libres. Tenemos que gozar de esta libertad, pero no para vivir en libertinaje. Esta libertad también nos marca límites para nuestra seguridad, nos marca límites para que no perdamos esta libertad. Tenemos libertad en Cristo, pero cuando nos salimos de la libertad que tenemos en Cristo para caminar en el libertinaje, nos volvemos a meter otra vez a someternos bajo la autoridad del pecado. Dice la palabra de Dios, quien se somete, a quien sea que se somete, es esclavo de quien se somete. Nosotros nos hemos sometido a Cristo, pero Él nos da una libertad. Tenemos libertad en Él, pero si nos salimos de Él y nos metemos al pecado, dice el Señor, Él ya no quiere que el pecado se enseñoree más de nosotros, porque a libertad hemos sido llamados. Entonces el carácter varonil del discípulo de Cristo, ¿qué dijimos? Obedece. Se esfuerza para obedecer, se esfuerza para edificar la casa del Señor, que es su vida misma, vela en todo tiempo, se mantiene está alerta y está firme en la fe, confiado en el Señor. Y por último dice que hace todas las cosas con amor. Hacer. El Señor nos manda a hacer, a actuar, a hacer. Pero ¿cómo vamos a hacer? A hacer la voluntad de Dios. Somos llamados a hacer su voluntad, no a hacer nuestra voluntad. Por eso es que cada uno, el discípulo de Cristo, tiene que ver qué hace, cómo lo hace, cómo actúa. El discípulo de Cristo está limitado por el reino de Dios. El reino que hemos recibido también nos marca parámetros para vivir correctamente, para tener un carácter varonil como discípulos de Cristo. Y por eso el Salmo 143 dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. Un carácter varonil es aquel que le dice al Señor, yo no sé cómo actuar. Muchas veces no sabemos cómo actuar, pero por favor enséñame, Señor, tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, porque yo no sé hacer tu voluntad. La carne no sabe hacer la voluntad de Dios. La carne no sabe cómo hacer justicia, cómo agradar a Dios. La carne solo sabe de agradarse a sí misma. Por eso tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué razón Isaías 1 al 17 nos habla de que tenemos que aprender a hacer el bien? ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza viene un gen para hacer el mal y viene incluido. No tenemos que aprender a hacer el mal. Ese ya viene en nuestra naturaleza de muerte. Por eso el Señor nos llama a aprender a hacer el bien. Tenemos que aprender y a desaprender a hacer el mal. Enfocarnos en hacer el bien, buscar el juicio, hacer justicia. Todo lo bueno, dice el Señor, eso tenemos que hacer. Dice Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. El discípulo de Cristo se enfoca en las cosas del reino, a aprender a hacer la voluntad de Dios, porque el Señor está dispuesto a enseñarnos si nosotros queremos aprender a hacer el bien. Y nos demanda que no nos neguemos a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. ¿Cuántas veces nosotros pecamos por no hacer el bien? Santiago dice, y al que sabe hacer el bien y no lo hace,
le es pecado. Santiago 4:17, creo que es, si no estoy mal. Pero es Santiago el que habla. Y entonces cuando nosotros no hacemos el bien, se nos cuenta por pecado. Esos son los pecados de omisión, porque no actuamos. Tenemos que hacer el bien. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. El Señor nos demanda, el discípulo de Cristo se enfoca en hacer las manos de Dios, en tomar el lugar de las manos de Dios y hacer lo que Dios nos manda hacer. Muchas veces nos limitamos a no hacer y preferimos y pensamos que así como Pilato se lavó las manos, pensamos que bueno, si yo no meto las manos, no pequé. Pero solamente el hecho de nosotros decidir quedarnos en una postura neutral cuando podemos ayudar, se nos cuenta como pecado. Miren, no solamente no hacer no solamente hacer el mal es pecado, sino también no hacer el bien es pecado. El discípulo de Cristo tiene que aprender a hacer la voluntad de Dios. Y eso es cuando se debe hacer el bien, cuando tenemos poder para hacerlo, tenemos que hacer el bien, porque esto agrada a Dios. Dice que contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Dice Proverbios 19:22. Contentamiento a los hombres hacer misericordia. Cuando nosotros hacemos misericordia, trae placer, trae contentamiento a nuestra vida, porque sabemos que estamos siendo verdaderos discípulos de Cristo cuando hacemos misericordia. Y no solamente, yo siempre hablo de que la misericordia es algo maravilloso, el hacer misericordia. Cuando usted y yo hacemos misericordia, no solamente traemos contentamiento, sino también producimos en el reino de Dios un crédito de misericordia. Santiago también dice que juicio sin misericordia se hará para aquel que no hiciere misericordia. Entonces, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, todos vamos a entrar a un juicio, pero ¿sabe qué dice Santiago? Que la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, ni siquiera van a decir, tal persona tiene que entrar a juicio. Ah, no, tiene misericordia, tiene crédito de misericordia. Entonces la misericordia quita el juicio. Eso es una maravilla, es una bendición que nosotros podamos contar con misericordia. El discípulo de Cristo produce crédito de misericordia para su propia vida al hacer misericordia para con los demás. Esto es maravilloso, que aprendamos este carácter de discípulos de Cristo. Verdaderamente, todas las cosas tenemos que hacerlas con amor. ¿Y qué es hacer las cosas con amor? Es hacer la voluntad de Dios, como Dios las haría. ¿Qué haría Dios en una determinada situación? Preguntémosle y así actuemos. Como el Espíritu nos guía a hacer, así hagamos. Dice Proverbios 21:15, alegría es para el justo el hacer juicio. ¿Sí? Alegría es para el justo hacer juicio, hacer justicia. Está hablando de aquí de hacer justicia. ¿Por qué? Porque el justo va a actuar en justicia. Entonces el Señor nos manda a actuar en justicia, como actuaría un justo, uno que ha sido justificado por Dios, uno que ha gustado del perdón de Dios, uno que ha gustado de la misericordia de Dios. Todo discípulo de Cristo que sabe realmente, que ha gustado del perdón de Dios, que ha gustado del amor de Dios, que ha gustado de su misericordia, también eso produce, eso hace a los demás. Se pone en los zapatos de los demás y produce y busca eso. Perdona porque sabe que ha sido perdonado. Justifica porque sabe que ha sido justificado. Y bendice porque ha sido bendecido. La verdad es que es el carácter del discípulo de Cristo. ¿Cuántas veces, cuando hablábamos con mi hermana ahorita, el hecho de que hemos recibido tanta palabra
que ya es tiempo que haga algo en nosotros, que produzca algo en nosotros, que seamos esa buena tierra que produzca un carácter de discípulo de Cristo, un carácter que haga todas las cosas con amor, pero un amor que nace del amor de Dios, es de acuerdo al amor de Dios que ha depositado en nuestro corazón. Si usted es discípulo de Cristo, Dios ha depositado un amor, su carácter en usted, y así es la manera que nosotros tenemos que hacer, que actuar, ¿verdad? Alguien hablaba de que la religión te lleva a tener muchos ritos, pero no a hacer, que no producen nada en tu vida. ¿De qué nos sirve ser religiosos? ¿De qué nos sirve hablar mucha palabra, pero no la ponemos por obra en nosotros? Que cuando nos toca nuestro ego, actuamos definitivamente a veces peor que los impíos, peor que los incrédulos. Mientras no me toquen, estoy bien. Entonces soy un perfecto discípulo. Pero si me tocan, quien me busca me halla. ¿Usted cree que ese es un carácter de discípulo? Un carácter un discípulo que ame a Dios. Un discípulo, ¿cuántas veces le decimos nosotros, Señor, yo quiero hacer tu voluntad? Pero cuando alguien viene y nos toca nuestro carácter, nuestro ego, inmediatamente respondemos como que si fuéramos, no sé, ¿cómo se llama? Tomamos una actitud feroz, una actitud de defensa, de defendernos a capa y espada. El Señor nos manda que como discípulos aprendamos a hacer todas las cosas con amor. Con amor. ¿Cómo vamos a hablar? Con amor. ¿Cómo vamos a actuar? Con amor. Que es tiempo que nosotros le digamos al Señor que tu palabra venga y me transforme. Que no seamos oidores olvidadizos. Oidores olvidadizos, que oímos hoy la palabra y nos gozamos en la palabra, pero después nos vamos y olvidamos lo que escuchamos. Ay, qué bonita estuvo el estudio, qué bonito estuvo esta palabra. Sí, yo quiero hacer todas las cosas con amor, yo quiero ser un discípulo de Cristo, yo soy un discípulo de Cristo, pero cuando me voy, me olvido. Y si me atacan, ataco. Como dijo el apóstol Pablo, y si mejor, dice, mejor dejas, recibes el agravio y te quedas con él. Déjalo. ¿Cuánto padeció el Señor? Y él siempre enmudeció su boca. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero nos cuesta, porque hay una naturaleza en nuestro ser que aún sigue siendo domada, que tenemos que domarla y ponerla bajo nuestros pies y hacer que el hombre nuevo que Cristo ha depositado en nosotros crezca y abunde y nos convirtamos en esos discípulos que Cristo espera para dar testimonio. ¿Y por qué les estoy hablando de Andrés y su carácter? Porque el carácter de Andrés produjo algo en alguien más. Porque como discípulos de Cristo tenemos que ser testimonio. Necesitamos vivir la palabra, no solamente recibirla y olvidarnos luego. Como dijo Santiago, como aquel que se mira al espejo y ay, sí, tengo un lunarcito aquí, tengo una arruguita por allá. Bueno, y después me voy y se olvida cómo era. Ay, ¿dónde era que tenía? ¿Dónde es que tengo el lunar? No sé si por acá o por acá. Olvidó dónde tenía el lunar. De la misma manera, dice la palabra que el oidor olvidadizo se ve en el espejo y luego se olvida de todo y sigue viviendo como nada. Basta ya el tiempo de la mediocridad como cristianos. Ya no podemos vivir como nada, viviendo evangelios light. Tenemos que pedirle al Señor que transforme nuestra vida. Que esta palabra nos transforme. Es tiempo de meternos a las aguas de su espíritu para que seamos limpiados. Para que en realidad seamos esos discípulos que Cristo quiere que seamos. Porque tenemos que ser testimonio. Mire lo que dice Eclesiastés 9:10.
Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Según las fuerzas que Dios ha puesto en ti, hazlo. Haz lo que tengas que hacer. Imagínense que dice el Señor, que dice la palabra, que el siervo que hace lo que le tocaba hacer es simplemente un siervo inútil. ¿Por qué? Porque no hizo más de lo que le tocaba hacer. Pero cuando el Señor nos manda a caminar la mía extra, no es fácil. Pero el discípulo de Cristo tiene que aprender a caminar la mía extra si en realidad somos discípulos que queremos agradar. ¿O nos conformamos con ser siervos inútiles? Y el siervo inútil es aquel que solo hace lo que le toca hacer. Imagínense si ni siquiera hacemos lo que nos toca hacer, no llegar ni al grado de siervos inútiles. No, que el Señor nos libre, de verdad. Tomemos la palabra y pongámosla por obra. Es tiempo que nosotros le digamos al Señor, Señor, quiero ser una discípula de tuya, un verdadero discípulo que obedezca a tu palabra, que haga todas las cosas con amor, que el amor que tú has puesto en mi vida sea capaz de reproducirlo, que el amor que tú has puesto en mi vida me mueva a actuar como tú actuarías, a actuar en amor, a hacer todo lo que me venga a la mano con agrado, con esfuerzo, buscando el agradarte. Miren lo que dice Zacarías 8, 16, 17. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Esto es lo que Dios demanda que hagamos. Hablar verdad. Juzgad según verdad y lo conduciente a la paz en vuestras puertas. Juzgad. Miren, esto es tremendo. Estos puntos de Zacarías nos hablan de un evangelio completo, un evangelio rendido a la voluntad de Dios. Hablar verdad. Toda la vida. ¿Cuánto hijo de Dios aún habla en su vocabulario, habla mentira? Tan fácil. Muchas personas les es tan fácil hablar mentiras. Y el Señor nos manda que hablemos verdad. Que la palabra, que nuestros labios solo hablen verdad. Que tengamos cuidado de lo que hablamos. Que no hablemos mentira, que hablemos verdad cada cual con su prójimo, dice. Que juzguemos según la verdad y lo conduciente a la paz en nuestras puertas. Que cuando nosotros juzguemos el comportamiento de nuestro vecino, de nuestro prójimo, siempre llevemos en mente la paz. Juzguemos según la verdad, dice, y lo conduciente a la paz. Que cuando nosotros juzguemos el actuar de nuestro hermano, siempre busquemos una manera de llevar a la paz todo. Aun cuando nuestro hermano habla de una manera incorrecta, tenemos que buscar ser pacificadores. La palabra del Señor dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Queremos ver a Dios, tenemos que ser pacificadores y juzguemos según la verdad, según la palabra de Dios. Y ninguno piense mal en su corazón contra su prójimo. Esto es determinante, esto es de verdad, es muy, muy tajante. Me imaginé que pensar mal en el corazón. Esto de verdad son otros niveles. Es una demanda fuerte para el discípulo de Cristo. No tiene ni siquiera que hablar mal. Pensar, solamente pensar mal. A ese nivel de santidad y de compromiso el Señor está llamando a sus discípulos. Ni siquiera, no nos podemos dar el lujo, ni siquiera de pensar en nuestro corazón. No digamos hablar mal de nuestro prójimo. Que el Señor nos ayude de verdad. Porque esto es una demanda fuerte para el discípulo de Cristo. Ni siquiera pensar mal, no tenemos ni siquiera que hablar las cosas. Tenemos que tener cuidado qué hay en nuestros pensamientos. Por eso el apóstol Pablo le habla a los filipenses, les dice todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es afable y todo lo que agrada a Dios. En esto pensemos. El discípulo de Dios tiene que tener cuidado aún de lo que piensa. Ni améis el juramento falso, dice. Porque todas estas cosas, dice, estas son cosas que aborrezco.
dice el Señor. Imagínense esto, es una demanda fuerte para el discípulo. Es una mañana de confrontación de un carácter varonil al estilo Andrés, que el Señor nos está enseñando hoy, esta mañana. Y algo que dice Salmo 37:8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. El discípulo de Dios, los discípulos de Cristo, tenemos que enfocarnos en hacer el bien, en hacer todas las cosas con amor. Es una demanda que el Señor está poniendo hoy en nuestra vida. No podemos vivir como la gente del mundo. Miren, hermanas, de verdad, a veces hay gente que no conoce a Dios, que actúa mejor que muchos de aquellos que dicen ser discípulos de Cristo. Y por causa muchas veces de nuestra vana manera de vivir o de nuestra mala manera de actuar, el nombre de Cristo es blasfemado. Por eso mucha gente del mundo no quiere venir al evangelio, porque los que profesamos este evangelio no estamos caminando rectamente delante de Dios, no estamos siendo verdaderamente discípulos de Dios. Y el Señor nos manda eso. Las cualidades del carácter de Andrés nos habla de dar testimonio para cautivar a otros sobre lo que hemos sido persuadidos por el Señor y en lo que creemos. Imagínense que nuestro testimonio sea algo que cautive a los demás para traerlos a Cristo. ¡Qué hermoso! Eso es lo que el Señor quiere. Un carácter, discípulos con el carácter de Andrés, que sean capaces de cautivar a otros para llevarlos a Cristo. Dice la palabra que Andrés halló a Simón, su hermano. Halló, y esto nos habla de que él buscó, es obtener por medio de buscar. Andrés buscó primeramente a los de su casa, en los suyos, y es que Jesús nos manda que seamos testigos primeramente en nuestra Jerusalén. Y ¿sabe qué es lo más difícil? Porque hablar del Señor, hablar en la iglesia con nuestros hermanos en la fe muchas veces es fácil. Pero cuando en la casa, dar testimonio en los que nos conocen y cautivarlos para Cristo, eso es una demanda de un discípulo de Dios, un discípulo de Cristo. Andrés dice que fue y halló a Simón, su hermano. Andrés buscó primeramente a los suyos, a su Jerusalén. Hechos 1:8 dice que tenemos que ser testigos y me seréis testigos primeramente en Jerusalén. Estar dispuestos a llevar a otros a Cristo con nuestro carácter. Habla de un corazón apasionado por Jesucristo. ¿Qué le dijo Andrés a Simón? Hemos hallado al Mesías. Pero ¿con qué ímpetu, con qué pasión Andrés pudo haberlo dicho a Simón? ¿Con qué emoción? Hemos hallado al Mesías. ¿Te acuerdas, Simón? Hemos hablado de cómo necesitamos que el Mesías aparezca. Cómo hemos hablado cuánto tiempo nuestros padres han estado esperando la manifestación del Mesías. Simón, hemos hallado al Mesías. Andrés llegó con su hermano Simón. Andrés llegó y le dio testimonio. Un corazón apasionado por lo que había encontrado. Un corazón que había sido impactado por Jesucristo. Un corazón que se movía de gozo por lo que había encontrado. Porque había encontrado al Mesías. Imagínense Pedro, que ya conocemos el carácter de Pedro, cómo era un hombre, cómo se llama así, un poco rústico, un hombre que a veces tenía como un carácter cierto, como machista o algo así, pero cómo Dios lo transforma. Pero vemos que en ese momento que Andrés le habla a Simón y le dice, hemos hallado al Mesías. ¿Qué vio Pedro? ¿Qué vio Simón en su hermano Andrés para que haya sido movido
para que corriera a ver lo que Andrés le estaba diciendo. Por eso le decía lo que hablábamos de las cualidades de este Andrés, este hombre que fue tan impactado por Jesucristo. No solamente escuchó a Juan el Bautista hablar del Cordero de Dios, sino que él siguió a Jesús. Vio y se quedó con Jesucristo. Y esa noche que se quedó con Jesús juntamente con Juan, fue suficiente para impactarlo. Transformó su vida, transformó su esencia, lo que llevaba dentro. Y cuando llega a Simón, llega con un corazón apasionado y le dice: hemos hallado al Mesías. Qué importante es un carácter como Juan, un carácter que a pesar de lo que encuentre, no deja de sembrar esa semilla. El carácter varonil que Dios demanda al estilo de Andrés es aquel sembrador que siembra la semilla y que no importa el terreno en que caiga, no deja de sembrar, no deja de predicar, no deja de hablar con pasión de lo que ha visto o oído. El mismo Pedro más adelante dice: porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Eso es lo que hace un corazón apasionado, un corazón de discípulo. No deja de sembrar. Tal vez la semilla va a caer en pedregales o va a caer entre espinos. Tal vez va a ser quemado por el sol, va a ser robado por el enemigo. Pero no deja de sembrar la semilla, porque va a haber una tierra que va a ser fértil. Va a encontrar una tierra, va a encontrar a alguien que en realidad va a recibir la palabra y esa palabra va a producir. Andrés encontró una buena tierra y fue el corazón de Simón que recibió de parte de Dios lo que su hermano Andrés le fue a dar testimonio. Entonces nosotros como discípulos de Cristo, este Andrés nos enseña a que nosotros sigamos sembrando. Muchas veces vamos a hablar con personas, vamos a presentarle a Jesucristo a personas que tal vez solo nos escuchen, pero que no va a traer ningún efecto a su vida. Pero nosotros hemos sido llamados a sembrar la palabra, a seguir sembrando, a sembrar y a sembrar, porque no sabemos el terreno en que va a caer. Y vamos a encontrar esos terrenos fértiles donde la semilla de la palabra de Dios sea acogida y vaya a dar fruto. Tenemos que tirar la semilla. La parábola del sembrador en Mateo capítulo 13 nos habla de un sembrador que nunca deja de tirar la semilla, no importando el terreno. Aunque el terreno no sea apto para ser fructífero, de igual manera somos llamados a tener un carácter como Andrés y buscar, sembrar y llevar a otros a la salvación. Y este Simeón, cuando escuchó a Andrés, inmediatamente fue a ver a Jesús. Y esto nos habla del carácter de Simón. Simeón viene de la palabra Shimeón, que es oír, y de la raíz hebrea chamá. Ya hemos hablado de esto. Yo creo que ya es una pregunta de examen. Chamá, ¿qué significa, hermanos? Oír inteligentemente. Y eso significa Simón. Es la misma palabra para Simeón. Es la misma palabra chamá, que significa oír inteligentemente. ¿Y qué fue lo que hizo Simón? Oír inteligentemente. Y este Simón era hijo de Jonás, que es Iona, del hebreo Iona, el griego es Iona, y el hebreo Yona, que significa paloma. Simón, el que oía inteligentemente, hijo de aquel que significa paloma. Simón estaba determinado, él ya estaba predestinado para escuchar inteligentemente el mensaje que su hermano Andrés le compartió. Siendo él hijo de Jonás, que significa paloma, este hombre ya venía con una cobertura del Espíritu Santo de Dios en su vida. Y lo más importante, Simón no fue negligente para ir a su primer encuentro con Jesús. Y vamos a ver cómo este primer encuentro que Jesús tuvo con Simón Pedro
Fue impactante. Este encuentro que tuvo con Jesús fue determinante para su vida. Jesús le dijo, tú serás Cefas. Cefas o Kefas, de origen caldeo, significa roca hueca. Pero esto quiere decir en el griego Pedro, que significa pedazo de roca. La raíz de su nombre lo llevó a ser una roca hueca para convertir de roca hueca a convertirse en un pedazo de roca. Este pedazo de roca nos habla de que él vendría a ser parte de la naturaleza misma de la roca eterna que es Jesucristo. Simeón, hijo de Jonás, llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En otras palabras, el que oye inteligentemente al Espíritu de Dios y es llamado roca hueca, va a ser también llamado pedazo de roca o parte de la naturaleza de Jesucristo. Como les decía, este primer encuentro fue determinante para la vida de Pedro. Jesús le habló de su llamado y de su destino que Dios tenía preparado para él. Qué hermoso es esto. Cuando nosotros nos encontramos con Jesucristo y viene Él a impactar nuestra vida, Él nos dice, tú empezaste oyendo inteligentemente, pero vas a llegar a ser parte de la roca, parte del cuerpo de Cristo. Vas a compartir mi misma naturaleza. Cuando venimos al Señor, Él se revela en nuestra vida y nos cuenta y nos habla de lo que Él tiene para nosotros. Y qué hermoso es que nosotros podamos traer a otros a Cristo, que podamos dar testimonio con nuestra vida, al igual que Andrés, apasionándonos por el Señor para que otros puedan venir al conocimiento de Cristo, que puedan venir a encontrarse con Jesús, al igual que lo hizo Simón, el cual fue llamado Pedro, porque ahí el Señor le habló de toda su vida, de su inicio y de su final. Que nosotros podamos ser esos discípulos que llevan a otros a Cristo, que podamos ser discípulos que estemos dispuestos a dar esa milla extra, que llevemos, que no dejemos de sembrar la semilla, que llevemos a otros a Cristo. ¿Cuántas veces nos hace falta a nosotros ese ímpetu? Muchas veces de decirle a alguien, te voy a llevar a la iglesia, te invito a la iglesia, paso por ti. Es que tal vez no tengo, le pueden dar miles de excusas, pero los Andrés no se conforman. Aquellos Andrés le dicen, no te preocupes, yo te voy a dar por el pasaje. O no te preocupes, yo voy a pasar por ti en mi carro, yo te voy a ir a traer y te voy a ir a dejar a tu casa. Pero los Andrés, los discípulos al estilo Andrés, no se conforman con un no. Esos empujan a otros para que conozcan a Cristo. Y yo creo que somos llamados a esto. El tiempo se agota y el mundo se pierde sin Cristo en su corazón. Somos llamados a llevar a otros a Cristo, a llevar a esos Simón que están dispuestos a escuchar para que se conviertan en Pedro, que sean parte de la roca, que sean parte del cuerpo de Cristo. Todavía hay mucha gente allá afuera esperando ser buscados, ser hallados y ser impactados por lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso es importante el testimonio. Yo le animo hoy, hermano, hermana, busquemos apasionarnos por Cristo, buscar y hallar a otros, a llevarlos a Cristo también. Este es el llamado. Jesús nos llamó como discípulos de Cristo a ser discípulos a todas las naciones. Así es que esta mañana yo los bendigo hoy y espero que esta palabra quede en su corazón y que nos mueva y que nos impulse, que nos emocione a ser como Andrés y llevar a otros a Cristo, para presentarlos a Cristo, porque no sabemos, hay muchos Pedros allá afuera todavía, hombres tremendos de Dios, hombres y mujeres de Dios que aún están allá afuera, que tenemos que ser nosotros, tomar un papel de Andrés para irlos a traer, para llevarlos a Cristo. Amén. Yo le animo hoy a buscar del Señor, a dar testimonio y hacer que la palabra, permitirle a la palabra que impacte su vida y que impacte a otros también. Dios les bendiga.